Muy bien. Buenas noches a todos. ¿Cómo estamos? No, con más ganas. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Estoy muy contento de que Dios nos permita congregarnos una vez más a la escucha de su palabra. Este tema yo lo considero muy importante, muy interesante. Créeme que si tú me prestas atención los próximos minutos, te garantizo que para las hermanitas, te garantizo que tu esposo, tu compañero, tu peor es nada, tu bombón, va a andar cacheteando la banqueta por ti. Va a tener ojos solamente para ti. Imagínate de qué tamaño es el tema. Ella no va a andar de pispireto. No, ya no. Después de este tema vas a aprender cómo el espíritu de enfermedad no se va a poder acercar a tu vida. Después de este tema, si hay algún yugo, alguna atadura, algo sobre el cual el enemigo tenga autoridad sobre ti, en el nombre de Jesús queda cancelado. Es un tema importante y como lo considero importante, también considero necesario que tenías que traer libreta para anotar. ¿Cuántos traemos libreta para anotar? Poquitos, ¿verdad? Ya empezamos mal. Fíjate que a la memoria todo se le olvida y el que anota aprende 3 veces más. Si tú vienes y no anotas, te va a pasar lo que le pasa a aquella hermanita que se encuentra a otra hermanita que no vino al tema y le dice: amigui, Solis, ¿cómo estás? Oye, ¿no te viene el tema el miércoles? No pude ir, hermanita. Hubiera sido. El tema estuvo buenísimo, estuvo precioso. Ah, sí. ¿Y de qué trató? Y se queda la otra: no me acuerdo, pero estuvo bien bonito. Ya no te confiesa tu memoria porque estás en la edad donde a veces andas peleando por los lentes. ¿Quién agarró mis lentes? Yo los dejé aquí en la mesa. ¿Quién los agarró? ¿Quién me los escondió? Y los traes en la cabeza. Todo se te olvida, se te va el avión. Imagínate el tema, por eso tienes que anotar. Cuando vas a la iglesia, cuando vas a un retiro o cuando vienes aquí a la comunidad, tienes que traer 2 cosas. Bueno, mejor 3. Número 1, ganas. Número 2, Biblia. Y número 3, libreta para anotar. Amén. Amén. Vamos a empezar con los cocolazos. Vienen las pedradas. Para entrar a tema, quiero poner como fundamento un principio importante, y es el siguiente: todo aquello a lo que no tiene poder, pero le pones fe, le das poder. Y todo aquello que tiene poder, pero no le pones fe, no tienes los beneficios de eso que tiene poder. Va de nuevo, es importante porque es la base de la enseñanza. Todo aquello que no tiene poder, pero le das poder, cobra poder en tu vida. Y todo aquello que es poderoso en sí, pero no le pones fe, no tendrás el poder de eso que tiene poder. Y te pongo un par de ejemplos sencillos. Imaginemos que de la nada, yo no sé de dónde, le empiezas a caer mal a una persona. Yo no sé por qué, si tú eres chulada de persona, encantadora, carismática, amigable, no hombre, chulada de persona, pero a una le caes mal. Tal vez porque pues te va bien en tu relación, tal vez porque te va bien en el trabajo, tal vez porque pues tienes buenos hijos. Mira, por algo le caes mal. Y un día te encuentras a esta persona y empieza a pelear contigo, te empieza a tirar de habladas. Y mira, empieza a pelear y ya al punto que te empieza a lanzar y desear males. Yo deseo que te vaya mal en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo, con tus hijos, que te vaya mal. Y te empieza a lanzar maldiciones. Ojo, esas maldiciones no tienen poder sobre tu vida porque tú estás bajo la soberanía
del Señor. Pero si tú le otorgas poder, si tú empiezas a engancharte a esas palabras que te dijeron, le otorgas poder a esas maldiciones que lanzaron contra tu vida. Y si de buenas a primeras, días después, chocas el carro porque ya estaba de Dios, empiezas a recordar, de seguro me pasó esto por lo que me dijo esa mujer. Le empiezas a otorgar poder. Y si ese día en el negocio te fue mal, porque ya estaba de Dios que ese día no ibas a vender mucho, dices, estoy salada por lo que me dijo esa mujer. Le empiezas a otorgar poder. O por ejemplo, yo no sé si a alguno les ha pasado que de repente llegas al local, a la tiendita, o vas a poner tu puesto, o llegas a la oficina y de repente te encuentras con algo tirado en la entrada. Huevos, huele a hierba, menjurjes, y llegas y dices, no inventes, algo me tiraron. Hinche gente envidiosa, algo me vinieron a tirar. Y mira, agarras agua y en el nombre sea de Dios empiezas a lavar, pero ya te enganchas, le empiezas a otorgar poder a eso y en eso ya no vendes. No te llegaron clientes, dices, de seguro por lo que me tiraron aquí. A algo que no tiene poder le pones fe y cobra poder en tu vida. O sucede también en otro sentido. Por ejemplo, la bendición de un padre y una madre es poderosa sobre los hijos. Desata el favor, mueve el cielo a favor de los hijos. Imaginemos un joven que va a presentar una entrevista de trabajo para ver si le dan el empleo, y entonces el joven antes de salir de casa va con su papá y le dice, papá, voy a la entrevista de trabajo, ¿me puedes dar tu bendición? Y el padre impone manos sobre el hijo y le dice, que el Señor te acompañe, que el Señor te abra puertas, que el favor de Dios vaya delante de ti, te cubra en tu entrar y en tu salir. Y lo persina, lo bendice, le da un beso. Ese hijo ya va con la bendición de Dios, pero se sube al autobús o se sube al coche y va pensando, ¿y si me va mal? ¿Y si me pongo nervioso en la entrevista? ¿Y si hay gente más preparada que yo? ¿Y si no me dan el trabajo? Ahora no está poniendo su fe en la bendición del Padre, está poniendo su fe en lo malo que le puede suceder. Yo te pregunto, a final de cuentas, ¿cómo crees que le va? Mal, porque puso su fe en lo negativo y a eso le da poder. Eso mismo sucede aplicándolo a la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder, es poderosa en sí mismo, pero si tú no le pones fe a la sangre de Cristo, ese poder que tiene la sangre no va a surtir ningún efecto en tu vida. Porque aplica el principio, si no le pones fe a lo que tiene poder, ese poder no te beneficia en nada. Di conmigo, sinergia. Lo importante es cuando el poder de la sangre de Cristo se junta con tu fe. Ahí surgen cosas poderosas. Cuando hay esa sinergia entre el poder y la fe, se desatan milagros, prodigios y maravillas en tu vida. Pero muchas veces no tenemos fe en la sangre de Cristo, porque aunque llevamos años siendo católicos, muy pocas veces te has sentado a estudiar, a analizar lo que es la sangre de Cristo. Y eso es muy triste, que llevemos años siendo católicos y no nos demos la tarea para meternos en el misterio de la sangre de Jesús. Y entonces, como no la conocemos, como no la estudiamos, no la creemos. Y como no tenemos fe en la sangre de Cristo, nos privamos de todo el poder, de todas las bendiciones y maravillas que podemos obtener a través de ellas. Por eso esta noche voy a intentar, procurar darte un panorama general
de la sangre de Cristo. Me encantaría tocar muchos temas, no me da tiempo, es imposible en uno solo, pero quiero darte un concepto, un paradigma general para que puedas, por medio de la fe, obtener beneficios de la sangre de Cristo. Amén. Amén. Entonces voltea a ver a la personita que está a tu lado y dile: no me distraigas. Quiero empezar con lo que dice el libro de Levítico, que dice lo siguiente. El libro de Levítico, capítulo 17, versículo 11. Quiero poner este fundamento a la enseñanza. Dice: porque la vida de la carne está en la sangre. Va de nuevo, Levítico capítulo 17, versículo 11. Porque la vida de la carne está en la sangre. Toda la vida depende de la sangre. Si la sangre es buena, la salud es buena. Si la sangre está mala, la salud va a ser mala. Por eso una persona cuando anda medio enferma, medio delicada, le mandan a hacer estudios ¿de qué? De sangre, para ver cómo está su salud, porque toda la vida va a depender de la sangre. Tu vida, la mía, la vida del hombre depende de su sangre. Allí radica la vida. Y entonces, poniendo este fundamento, me regreso al jardín del Edén, me regreso a la creación del mundo. Dios crea los cielos, crea la tierra, y de toda la tierra que creó se reservó una parte. Y en esa parte sembró un jardín que se llamó el jardín del Edén. Y entonces Dios toma arcilla, toma tierra, toma polvo y forma al hombre. Y una vez que está formado el hombre, hace esto el Señor: sopla aliento de vida. Y entonces el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Es hecho a imagen y semejanza de Dios. Y entonces Dios lo coloca en el Edén. Pero Adán, que era imagen y semejanza de Dios, recibe un cuerpo y recibe sangre. Pero la sangre con la cual fue formado originalmente Adán era una sangre buena, pura, santa e inmortal. Di conmigo: inmortal. ¿Cómo era la sangre de Adán? Inmortal. ¡Wow! El plan de Dios es que lo que Él creó viviera eternamente. Y entonces lo coloca en el Edén. Y Adán un día anda paseando y Dios lo ve y dice: no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces Adán se va a dormir y Dios de una costilla forma a la mujer, forma a Eva. Después Adán se despierta y Dios le presenta a la mujer. Cuando Adán ve a Eva, se le queda mirando y dice: ¡wow! Mamacita. No dijo eso. Génesis capítulo 3, versículo 21, vio a Eva y dijo: esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne. A ver, esta prédica es para pura gente inteligente. Y esta noche vino pura gente inteligente. Uno que otro se nos coló, La carne, la sangre de Adán era buena, era pura, era santa y era eterna. Como Eva sale de la misma naturaleza de Adán, ahora la sangre de Eva también es buena, es pura, es santa y es eterna. Y entonces Dios los coloca en el Edén y les dice: pueden comer de todos los árboles, de todos, atásquense que hay lodo, pero menos de aquel que es el árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal. Si comen de él, morirán. Aquí entra un concepto muy importante, gente inteligente, que cuando Dios crea a Adán, cuando Dios lo forma y sopla aliento de vida en él, al crear la vida, en automático surge la muerte. Cuando Dios da vida a Adán, surge la muerte. La muerte es una creación de Dios.
La muerte es una creación de Dios, pero no era la voluntad de Dios la muerte para el hombre. Tanto que les dice, no coman de ese fruto porque si no van a morir. Y yo no quiero que mueran. La muerte surge cuando surge Adán. La muerte aparece, pero permíteme esta expresión. La muerte surge en el Edén, pero estaba muerta. No tenía poder. Imagínate a la muerte así toda. Estaba, pero no existía, no tenía poder. Mientras Adán y Eva estuvieran en el Edén y vieran el fruto prohibido, pasearan por el árbol del fruto prohibido, pero no lo tomaran y no lo comieran, ¿qué podía hacer la muerte en contra de ellos? Nada. La muerte existía, pero estaba muerta, no tenía poder, inactiva, no tenía facultades de nada. Y entonces Satanás, que estaba al pendiente de todo esto, que escuchó cuando Dios le dijo a Adán y Eva que cuidaran el jardín del Edén, que lo cultivaran y que lo multiplicaran, que lo que había en el Edén se extendiera a toda la tierra, no le convenía a Satanás. ¿Por qué? Porque en el Edén había presencia de Dios, palabra de Dios, se movía la gloria de Dios, había paz, amor, abundancia, prosperidad, y Dios quería que todo eso se extendiera en toda la tierra, pero además que Adán y Eva tuvieran intimidad y tuvieran hijos. Y si la sangre de Adán y Eva era inmortal, ¿cómo iban a ser los hijos de Adán y Eva? Eso no le convenía a Satanás y dijo, ya sé cómo le voy a hacer. Voy a hacer que Adán y Eva coman el fruto prohibido, pequen para que mueran. Voy a utilizar la muerte en contra del hombre. El primer ser que se acercó a la muerte en toda la historia fue el diablo. El primer ser que se acercó a invocar, a llamar, a usar la muerte fue el diablo. La llamó para querer destruir y matar al hombre. Por eso toda persona que rinde culto a la mal llamada Santa Muerte no es de Dios. Y Dios no está con esa persona, porque está usando algo que Dios nunca quiso usar con el hombre. Entonces esa gente que adora la mal llamada Santa Muerte dice, sí, pero yo creo en Dios. No, pero por creer en eso, Dios te abandona y la presencia de Dios no te acompaña. Porque el primer ser fue Satanás. Voy a utilizar la muerte para que el hombre y la mujer mueran. Y entonces te sabes el resto del relato. La serpiente, Satanás, se acerca a Eva y la seduce para que tome el fruto prohibido. Eva lo toma y se lo comparte a su inocente esposo, a su inocente compañero, a la blanca palomita, a la víctima. Adán come el fruto prohibido. En ese instante, por favor, utiliza tu imaginación. Cuando Adán y Eva hacen esto, comen, ¿quién cobró vida? ¿Quién cobró vida? La muerte. En ese momento la muerte toma vida, toma autoridad y toma poder para poder matarlos. Porque Dios había dicho, si comen de ese fruto, morirán. Y Dios, aunque es Dios, y aunque puede hacer todo, pero menos ir en contra de su palabra. Se tiene que cumplir la palabra. Y ahora Adán y Eva tienen que morir. Por comer el fruto prohibido, el pecado entra en ellos y la sangre que tenían, que era inmortal, se contaminó. Y pasa a ser de una sangre inmortal a una sangre mortal. Porque la vida, dice el libro de Levítico, ¿dónde está? En la sangre. Gente inteligente, ¿dónde está la vida? En la sangre. En la sangre. Ahora deja de ser inmortal Adán y Eva y se vuelven mortales.
Por el pecado lo que se afectó fue directamente la sangre. El enemigo iba por la sangre de ellos. El derramamiento de su sangre, atacar su sangre, porque si ataca la sangre, ataca la vida y acaba con ellos. Para muestra un botón, cuando una persona es atacada y le entierran un cuchillo, lo que le mata no es el filo del cuchillo, lo que le mata es que empieza a perder ¿qué? Sangre. Cuando a una persona le disparan, no le mata la bala, sino la explosión de la bala que toca diferentes órganos y que ya no permite que la sangre circule por todo el cuerpo. La vida de la persona está en la sangre. Los órganos, todos los órganos del cuerpo obedecen a la sangre. El hígado, si alguien está enfermo del hígado, póngase a orar, porque el hígado es el que se encarga de limpiar ¿la qué? La sangre. Una persona le pueden quitar el corazón. El corazón se encarga de bombear la sangre a todo el cuerpo, y si le quitan el corazón pero lo conectan a una máquina que haga las funciones del corazón, que bombee sangre a todo el cuerpo, sigue viviendo, porque lo que le da la vida al cuerpo es la sangre. Lo malo es que una persona no puede estar pegada a una máquina o andar jalando una máquina, pero si le hacen un trasplante de corazón compatible, esta persona puede seguir viviendo, porque todo habita y gira en la sangre. Entonces, por el pecado, la sangre de Adán y Eva dejó de ser inmortal y se volvió mortal. Y Satanás y la muerte dijeron: pecaron, se tiene que cumplir la palabra. Ellos tienen que morir. Queremos sangre, derramamiento de sangre. La muerte quería sangre. Los que adoran a la mal llamada Santa Muerte, ese culto, si te metes hasta el fondo, piden sacrificios de sangre, porque la muerte clama sangre. Y tú dirás: bueno, hermano Víctor, ya te voy entendiendo más o menos, pero ¿y qué tiene que ver? ¿Yo qué tengo que ver en todo esto? Si yo ni estaba en el Edén, yo ni me comí el fruto prohibido. Bueno, a ver, es importante que conozcas el origen, porque eso determina tu futuro. Dios quería que toda la tierra se poblara, pero no iba a crear muchos hombres y muchas mujeres. No. Él, para crear un bosque, lo hace a través de una manzana. Dios, para llenar el mundo de personas, solamente iba a utilizar a un hombre y a una mujer. Dios crea a Adán, y Adán tenía la simiente, el esperma. Crea a Eva, y Eva estaba facultada para recibir la simiente. Se iban a juntar, iban a tener intimidad, iban a procrearse y multiplicarse. Solamente a través de Adán y Eva se iba a llenar toda la tierra. Pero debido a que Adán y Eva pecaron, dejaron de tener sangre inmortal y se volvió sangre mortal. Y cuando tuvieron intimidad, tuvieron hijos de carne mortal o inmortal. Mortal. Porque tuvieron intimidad después de que pecaron. Y como todos somos descendientes de Adán, porque Adán en sus lomos, dice la palabra de Dios, en su simiente andábamos todos nacimos con sangre mortal, corrompidos por el pecado. Voltea a ver a la persona de junto y dile, voltea a verla y dile: por favor, ¿se pasa Adán? Y se pasa Eva. Se pasaron, ¿sí o no? Lo que ellos hacían afectaba a toda su descendencia. Lo que ellos decidían afectaban a todas sus generaciones. Nos pasaron a traer. Y entonces,
surge algo muy interesante. Adán y Eva pecan. Y dice la palabra de Dios que una vez que pecaron, ¿qué hicieron Adán y Eva? Se escondieron. ¿Pero de quién se iban a esconder? ¿De Dios? ¿Acaso alguien se puede esconder de Dios? No. ¿De quién se escondían? Se escondían de la muerte. Porque ahora había una sentencia en su contra, que ellos debían morir. Es más, cuando comieron el fruto prohibido y se miraron mutuamente, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Pero no se trata de una desnudez física, sino de una desnudez espiritual, que estaban desprotegidos, que corrían peligro. Por lo tanto, fueron rápidamente a hacerse unos vestidos de hojas para protegerse ¿de quién? De la muerte. Querían protegerse de lo malo con hojas, de lo que quería matarlos con hojas. Todos los que practican una espiritualidad de hojas se ubican en este pasaje bíblico. Son esas personas que yo no sé si las has visto en su negocio, en su tienda. De repente ves una sábila colgada y tú le dices: comadre, ¿y esa sábila? Para la envidia. Vieras cómo me tienen de envidia, comadre, por mi compadre, tu compadre que está bien guapo. Por eso me ven y me dicen: mira la que nos los quitó. Por eso pongo mi sábila. Pero sí me tienen envidia. ¿Por qué, comadre? Mira, la otra vez la puse y se secó. ¿Cómo no ves? Se va a secar ahí colgada y sin agua. Llevo un mes, ¿cómo no se va a colgar? Pero busca una protección de lo malo con hojas. Son aquellas personas que hacen sus amuletos. Le ponen arroz, frijol, maíz y hacen su costalito de ahí, su amuleto, y lo cuelgan en la entrada del negocio, aquí y allá. Con hojas se quieren proteger de lo malo. De lo malo. Y entonces Dios va a buscar a Adán y a Eva y los ve vestidos ¿con qué? Y dice: no, eso no les protege. Toda espiritualidad de hojas no te va a proteger. Ese hilo que te pones ahí no te va a proteger. Es que para que no me hagan ojo. ¿Ojo de qué si nadie te ve? No te va a proteger. Y entonces Dios ve a Adán y Eva y dice la Biblia que le hizo vestidos de piel de animales. Lo que Dios hace es que toma unos animales, los sacrifica, les arranca la piel de tal manera que se derrame sangre y se los pone. Cuando tú lees ese pasaje bíblico, tú te imaginaste a Adán y Eva con su outfit bien padre, aquí, a la moda. No. La realidad es que el cuerpo de ellos estaba cubiertos de sangre, porque la sangre de ese sacrificio era la expiación de sus pecados. Esa sangre intercedía por ellos ante la muerte, ante Dios, para protegerlos de la muerte. De tal manera que cuando la muerte fue con Adán y Eva, ¿a qué olían Adán y Eva? A sangre. Y entonces la muerte dice: ya huele a sangre, ya están muriendo poco a poco. Y la muerte se va. Lo que te protege no es una espiritualidad de hojas, sino algo que implica un sacrificio de sangre. Y entonces esto lo entendieron muy bien Adán y Eva y se lo transmiten a sus hijos, Caín y Abel. Los prepararon para protegerse de la muerte. Yo te pregunto, tú que eres papá, tú que eres mamá, ¿has preparado a tus hijos para protegerse de la muerte? ¿De lo malo?
Adán y Eva sí, les enseñaron a que tenían que ofrecer sacrificios para la expiación de sus pecados y que la muerte no los pudiera alcanzar. Y entonces va Caín y presenta una ofrenda delante de Dios de sus cosechas. Y Abel presenta las primicias de su ganado, sacrificios que implicaban sangre. ¿Cuál de las dos ofrendas agradó? ¿La de Caín o la de Abel? La de Abel. Y entonces Caín voltea a ver con celo a Abel, y esto implica que toda persona que se oriente, que opte por la sangre, siempre va a ser mal vista. Por eso los católicos somos mal vistos. Y entonces Caín presenta sus cosechas. Quería protegerse de lo malo por medio de cosechas. Una espiritualidad de cosechas. Son esas personas que dicen: no, hermano Víctor, vieras de ir a la ayahuasca. Tuve un viaje, hermano, conecté con Dios. Y yo me le quedo mirando. ¿Cuándo hay otro viaje para ir? Le digo. Espiritualidad de hierbas, de cosechas. Son esas hermanitas que, ay no, yo ando bien estresada, pero tomé unos baños temazcales. Bien, y vieras, hermano Víctor, se me fue la mala vibra. No. Yo fui a que me alinearan los chakras. Yo te veo toda chueca, hermana. No, hermano Víctor, a mí lo que me ayuda, mira, la yoga. Inhalo, exhalo. La espiritualidad de Caín, de hierbas. Mírate, tómate este té. Lavanda, huele lavanda, mira. Eso te relaja. Se te van las malas vibras. Espiritualidad de Caín, que no te va a proteger y que no es agradable a Dios. La ofrenda que fue agradable fue la de Abel, que implicaba sacrificios y sangre. ¿Sí me voy explicando, familia? Este es uno de los temas que tenemos que entender el concepto y la importancia, porque todo esto es una prefiguración del sacrificio de Cristo en la cruz. La espiritualidad de sangre era esa sangre que era expiación por los pecados de las personas, y de esta manera los podían proteger de la muerte, aunque ya su carne era mortal. Pasa el tiempo y Dios tiene que establecer por medio de la ley de Moisés, instituir, organizar y dirigir los sacrificios. La ley dice, el libro de Levítico capítulo 14 versículos del 12 al 15, que toda persona que pecaba tenía que ir ante el sacerdote y presentar un cordero sin defecto. El sacerdote lo tenía que revisar durante 4 días, inspeccionarlo bien, que fuera sin defecto, sin mancha, sin alguna anomalía, y después el sacerdote tenía que sacrificar ese cordero por la expiación de los pecados del israelita. A veces nos imaginamos a los levitas, a los sacerdotes guapos, con sus túnicas blancas, inmaculadas, con su pectoral lleno de piedra radiante. No. Eso no tenía nada que ver con la realidad, porque los sacerdotes recibían los animales, los corderos, y agarraban y los sacrificaban. Y tenían que agarrar la sangre y empezarla a rociar. Ellos estaban empapados ¿de qué? De sangre. Y después tomaba sangre y le ponía en la oreja derecha, en el lóbulo derecho, a la persona que ofreció el sacrificio. Y en el pie derecho, en el dedo gordo, le ponían sangre. Porque esto implicaba que la persona ahora dirigiera sus oídos a la palabra de Dios, y su caminar estuviera en la palabra de Dios. Ahora implicaba todo esto sangre. ¿Quién era la persona más interesada
en que esto no se entendiera, que no se llevara a cabo? Satanás. Porque cuando la persona no optaba por los sacrificios de sangre, quedaba desprotegida y era atacada por el enemigo para matarlos. Hoy en día eso sigue existiendo. Satanás es el principal interesado en que no se conozca, no se entienda el misterio de la sangre. Porque entonces la gente dice, ay, pues yo gozo de protección siendo buena persona, hermano Víctor. Yo no metiéndome con nadie, estoy en paz, estoy protegida. Yo incluso, ay, eso de ir a la iglesia, pues sí, está bonito, pero no, ¿para qué voy? Allá en la iglesia pura gente hipócrita, mejor yo desde aquí soy buena persona. No, ser buena persona no te va a proteger, no te va a amparar. Ay, hermano Víctor, con que yo ayude al pobre, compre una despensa, haga caridad, dé limosnas, ya, Dios me cuida, Dios me protege. No, porque no hay ¿qué? Sangre. Lo que te protege es la sangre. Y entonces llega la plenitud de los tiempos. Y Dios manda a la tierra a su único hijo por medio de una virgen, la Virgen María. Dios escoge a una doncella, a una princesa, a una mujer inmaculada, santa y virginal para mandar a su hijo. Y por obra del Espíritu Santo, la Virgen María recibe en su vientre a Jesús. Hay personas que dicen, no, es que la Virgen María sí tuvo intimidad con José. Y Jesús es hijo de José. No se puede. No se puede, porque si Jesús fuera hijo de José, la sangre de José era mortal o inmortal. Mortal. Y por lo tanto, la sangre de Jesús, ¿qué iba a ser? Mortal. Y no podía salvarnos. Dios toma a la Virgen María y por obra del Espíritu Santo queda concebida de nuestro Señor Jesús. Jesús viene del cielo a la tierra, al vientre de la Virgen María, pero con una sangre pura, santa, inmaculada e inmortal. Y esto se pone interesante, porque desde el vientre de mamita María ya Jesús gozaba de una sangre inmortal. Ya se estaba gestando el plan de salvación. Era una sangre completamente independiente a la de la Virgen María. Incluso tú sabes que si una mujer que tiene SIDA está embarazada, el bebé no contrae SIDA, porque el bebé en el vientre tiene su propia sangre. María solamente alimentaba a Jesús, pero Jesús ya traía su propia sangre. Y entonces, cuando nace Jesús, ya se me olvidó, ¿dónde dice que radica la vida de la persona? ¿En la qué? En la sangre. Cuando nace Jesús, Jesús nace con una sangre eterna, poderosa, santa, no contaminada. Por eso la Biblia no registra nunca que Jesús se enfermó. María nunca fue a parar al doctor Simi. María nunca tuvo que batallar con Jesús, baby Jesús, de decirle, órale, te voy a poner unas inyecciones, no chilles, flojito, flojito. No, porque la vida, la salud depende de la sangre. ¿Y cómo era la sangre de Jesús? Inmortal. Era inmortal. Entonces Jesús empieza a crecer, y cuando Juan el Bautista está bautizando en el río Jordán con agua, ve pasar a Jesús y dice, he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dios había provisto cordero para la expiación de los pecados de la humanidad.
Entonces Jesús predicó el reino, sanó enfermos, levantó paralíticos, liberó cautivos, hizo prodigios, hizo milagros, pero no bastaba eso. Jesús empieza a preparar a sus discípulos y les empieza a decir lo siguiente, de acuerdo al siguiente texto bíblico en Juan capítulo 6, versículos 51 y siguientes. Jesús le empieza a decir a sus discípulos: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. El pan que yo les daré es mi carne para la vida del mundo. Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré hasta el último día. Ya Jesús empezaba a prepararlos. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si beben mi sangre tendrán vida eterna. Cuando los discípulos escucharon a Jesús, se escandalizaron. Muchos discípulos dijeron: no, eso es muy fuerte, eso no lo acepto, eso no lo logro entender. Y si tú lees la Biblia te vas a dar cuenta que muchos abandonaron a Jesús. Lo dejaron solo. No entendían el misterio de la sangre de Cristo. Como hoy en día muchos no entienden esto y dicen: no, Jesús buena persona, pero yo no necesito eso. Yo con mis propias fuerzas, yo portándome bien. No, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y entonces Jesús empieza a preparar a sus discípulos. Y cuando llega el Jueves Santo, se sienta en el aposento alto en la última cena con sus discípulos. Y entonces ese día que se instituye la Eucaristía, el sacerdocio y el mandamiento del amor, fue cuando se sentó con sus discípulos, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo. Tomó el vino, dio gracias y dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Di conmigo: alianza nueva. Alianza nueva. Ojo, aquí ya surge una nueva alianza. Cuando Dios pone a Adán y a Eva en el jardín del Edén, surgió una primera alianza. ¿Qué significa alianza, hermano Víctor? Alianza significa contrato, convenio, trato, acuerdo. Eso significa alianza. Dios puso con Adán y Eva una alianza, un acuerdo. Pueden comer de todo menos de ese árbol, del fruto prohibido, porque si comen, mueren. Ellos no cumplieron la alianza y ahora tienen que morir. Eso no se puede cambiar. Pero viene Jesús e instituye una nueva alianza. Ahora el que coma y beba de este cuerpo y de esta sangre, yo determino que tiene vida eterna. Dios pone dos alianzas delante de ti. ¿Cuál escoges? ¿La del Edén o la de la vida eterna? Todo hombre tiene estas dos alianzas. Quien no acepta la nueva alianza está sometida a la alianza de Adán y Eva, al pecado. Por eso tu concupiscencia, por eso tiendes a lo malo, a la envidia, a la codicia, a mentir, a robar, a la promiscuidad, porque estás sujeto a la vieja alianza. Tu carne está sujeta al pecado. Y entonces Jesús, cuando es tomado preso, lo empiezan a examinar. ¿Recuerdas que te dije que cuando los israelitas presentaban un cordero tenía que ser examinado? Lo mismo pasó con Jesús. Jesús fue la persona más examinada porque lo examinaron los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los ancianos, sumo sacerdote. Todos veían algo para de qué acusarlo. Y se lo presentan a Pilato y Pilato lo ve, lo escucha y les dice: yo no encuentro delito en él. En otras palabras,
Él es el Cordero que no tiene mancha, que no tiene pecado. Lo estaban confirmando como el Cordero de Dios para ser sacrificado. También fue examinado. Y entonces toman a Jesús, le ponen una corona de espinas, lo empiezan a latigar, a flagelar, a golpear. La muerte y Satanás se burlaban de Jesús y decían: lo vamos a matar, vamos a acabar con él. Pero Jesús sufriendo, diciendo: sí, golpéenme, sí, pónganme esa corona de espinas, porque yo quiero dar mi vida, yo quiero derramar mi sangre para la salvación del hombre. Era Jesús entregándose a sí mismo, porque no bastaba que se hizo hombre, no bastó que hiciera milagros, era preciso el derramamiento de su sangre. Mira, el Viernes Santo es algo más o menos así. Vamos a suponer que a ti un día, un jueves por la noche, llega la policía a tu casa, tumban la puerta y se meten los policías y te toman preso, te ponen unas esposas. Tú te asustas y dices: ¿qué pasa? Y te ponen unas esposas y te dicen: quedas detenido, quedas detenida, estás acusado de ser pecador. Estás acusada de ser pecadora. Y vas y te meten a la cárcel. Yo te pregunto, de pura casualidad, ¿eres pecadora? ¿Has cometido pecados? Los pecadores se quedan callados. Y te toman presa y te llevan a la cárcel. Te llevan a la cárcel. ¿Sabes quién te está acusando? Satanás. Satanás, que sabe todos tus pecados. Y cuando digo todos, son todos. Él los tiene anotados, incluso los que ya olvidaste. Di conmigo: ay, nanita. Al otro día, a las 2 de la tarde, el viernes, te presentan en el tribunal. Está el juez, está el diablo acusándote y está la muerte, mira, haciendo sus manitas así: ya la quiero tener en mis manos, ya la quiero matar. Y entonces estás tú y te empiezan a leer tus pecados. Te sacan al Chacal, a la Kimberly, al que le decías mi amor. Mira, te sacan a todos esa listita. Dan las 2:45 y el juez dice: vamos a tomar un receso porque voy a escudriñar el caso para dictar una resolución. ¿Cómo estarías? ¿Nerviosa? ¿O tranquila? Dicen: voy a salir libre. Te temblaría todo, ¿sí o no? Y entonces regresan 2:55. Llega el juez, se sienta en el tribunal, abre el expediente, toma su mazo y dice, mirándote a la cara: te declaro culpable. Sentencia: tienes que morir. Y justamente cuando van a dar las 3 de la tarde, se abre la puerta del tribunal y entra un hombre vestido de blanco, con su cabellera larga y su barba. Y dice: alto, su señoría. Si bien es cierto, usted sabe de la ley y es perito en la ley, está usted olvidando algo. Si bien es cierto que él es culpable, también la ley dice que si hay cordero expiatorio, alguien que puede tomar su lugar, ese alguien también puede morir por esa persona. Yo vengo a ofrecerme por esa persona, para que en lugar de morir ella, muera yo. Y entonces es cuando Jesús toma tu lugar
para que no mueras tú. Y es cuando la muerte dice, ¡no! ¿Por qué? Porque la muerte sabe que si la sangre de Jesús se derrama, tiene vida eterna. El Viernes Santo es cuando Jesús toma tus pecados, toma mis pecados y dice, yo muero por ti, yo derramo toda mi sangre por amor a ti. Y la entrega para que seas salvado, para que seas salvada. El Viernes Santo es la expresión más grande de amor del cielo y el universo por ti. Amén. Le damos un fuerte aplauso a Jesús. Es esa sangre que te protege y te salva si la tomas. Al principio te dije, puede haber algo muy poderoso, pero si no le pones fe, no cobrará ningún efecto en ti. La sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo ya fue hecho, ya fue consumado, ya fue perfeccionado. El problema es que hoy en día muchas personas no lo ven con fe. No lo reciben con fe. No creen en el sacrificio de Cristo en la cruz. Y quieren seguir teniendo una espiritualidad de Caín. No hay nada más triste que a veces ver personas que en la Eucaristía se paran a comulgar como si fuesen a recibir algo ordinario. Van comiendo chicle, no lo reciben con amor, con devoción, con fe. Aunque comulgan, ¿sabes qué efecto espiritual surte en ellos? Nada. Porque donde no hay fe, aunque sea poderoso, no va a pasar nada. Pero hay otras personas que por X circunstancias quizás no pueden comulgar, pero esas personas creen en lo que se presenta en el altar. Creen y saben que cuando el sacerdote toma el pan y toma el vino, no es el sacerdote, es la persona en Cristo. Es Cristo mismo quien viene a actualizar su sacrificio y nos viene a decir, si comen mi cuerpo y beben mi sangre, es la alianza nueva que les dará vida eterna. Y ven a Cristo ahí, saben que es el cuerpo y la sangre de Cristo y lo reciben con fe, aunque muchas veces hacen una comunión espiritual. A mí me encanta cómo oran estas personas y quiero que hagamos la oración ahorita. A ver, la hacemos todos juntos. Decimos juntos, 1, 2, 3. Cuando estas personas con fe hacen incluso una comunión espiritual, como le están poniendo fe a algo poderoso, la sangre de Cristo derrama gracias especiales sobre su vida. Ahora, los que comulgan con fe, los que hacen una comunión espiritual con fe, transpiran sangre. Huelen a sangre. En el mundo espiritual, una persona que comulga con fe transpira sangre de Cristo. Lo más fino que un católico puede oler no es un perfume de marca, un Hugo Boss, un Lacoste, un Coco Chanel. No, eso es barato. Hueles rico cuando hueles a sangre de Cristo. Y cuando transpira sangre de Cristo, el enemigo lo percibe. No me puedo acercar,
porque esa sangre me derrotó, esa sangre me venció. Entonces te vuelves intocable para Satanás o demonio alguno o espíritu de enfermedad, porque hueles a sangre de Cristo. Pero no hay nada más triste, gente que comulga y después de que comulgó se va a su casa a dormir y está durmiendo, está acostado y ¡ay! Escuché un ruido. ¡Ay! Debajo de mi cama. Hermano Víctor, ¿qué significa que escuche yo ruidos debajo de mi cama? Aunque recibió algo poderoso, su fe la está poniendo en el maligno y el maligno cobra poder sobre él. ¿Qué? Yo huelo a sangre de Cristo. A mí el enemigo me tiene miedo, no por mí, no por mis fuerzas, no por mi sabiduría, no por mi conocimiento, sino por mérito de la sangre de Cristo. Es el diablo quien te tiene que tener miedo a ti, no tú al diablo. Yo ando oliendo sangre ¿de qué? ¿Sangre de qué? De Cristo. Y entonces el enemigo, las maldiciones, los yugos, los demonios huyen en el nombre de Jesús y por el poder de la sangre de Cristo. Amén. ¿A qué tenemos que oler? ¿Sí me voy explicando, familia? ¿Entiendes el poder de la sangre de Cristo? Es el arma más poderosa que ni todo el infierno juntos pueden tocar. Quisiera yo enseñarte más, pero no me da tiempo. Las diferentes maneras de invocar la sangre de Cristo, pero nada más para darte una muestra, y la encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 3, versículos 15 y siguientes. El pueblo de Israel estaba siendo atacado por los moabitas. El pueblo de Israel estaba siendo atacado por los moabitas, y entonces los israelitas, preocupados por ese ataque, fueron a consultar al profeta Eliseo y le dijeron: profeta, ¿qué hacemos? Porque los moabitas nos van a atacar, nos quieren destruir. Y entonces el profeta Eliseo dice: tan cierto como vive Yahvé, que no van a ser vencidos. Hagan lo siguiente: vayan al desierto y caven una zanja, y ni habrá viento ni lluvia, pero Dios llenará esa zanja de agua, y en esa zanja van a beber sus animales, van a beber ustedes, y además van a destruir a los moabitas. Entonces los israelitas al otro día fueron al desierto, y ¿qué se pusieron a hacer? ¿Qué se pusieron a hacer? Zanjas. Si querían ver el obrar de Dios, ellos tenían que hacer su parte. Si quieres que Dios haga maravillas en tu vida, haz lo que te toca hacer a ti y déjale hacer a Dios lo que le toca hacer a Él. Entonces ellos se pusieron a hacer zanjas y se fueron a esconder. Al otro día, los moabitas iban a atacar a los israelitas, y cuando iban entrando en el desierto, vieron la zanja que ya se había llenado, pero se llenó de agua, pero ellos a cierta distancia no veían agua, veían sangre. ¿Qué veían? Sangre. Y entonces cuando vieron sangre dijeron: no, estos ya se mataron entre sí, y se confiaron. Y una vez que se confían, salen los israelitas, los atacan y los matan. ¿Quiénes son los moabitas? Los moabitas son los descendientes de Lot. Cuando Lot sale de Sodoma y Gomorra, sale con sus 2 hijas. Y sus hijas dijeron: no tenemos maridos y queremos descendencia. Entonces las hijas de Lot emborracharon a su padre Lot, y ellas tuvieron relaciones sexuales con Lot, con su padre, cometieron incesto. Los moabitas representan la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual, los pecados sexuales. ¿Cómo fueron vencidos los moabitas cuando ellos vieron qué?
Cuando ellos vieron ¿qué? Sangre. Los espíritus sexuales, los espíritus inmorales se rompen por medio de sangre. Necesito 2 personitas. Hermanita, pase usted por favor. Aquí. Vamos aquí. Vamos a pensar que yo estoy casado. Sale ella, va a ser mi esposa. Y entonces dice, ay, mi marido es bien bueno. Ahora, yo me llevo bien con mi esposa, tenemos buena comunicación, tenemos hijos, 4 hijos, todo está bien, ¿sale? Pero pues yo no creo en eso de ir a la iglesia, de eso de que la Eucaristía, que eso, no, eso te quieren lavar el coco, ¿no? Yo soy buena persona, no me meto con nadie, soy bueno en mi trabajo, no le robo a nadie y Dios bendice mi familia, ¿sale? Pero un día voy pasando por la calle 9 entre avenidas 8 y 10, dicen que se llama Hotel El Triunfo. Esto lo investigué para predicar, y me encuentro a una muchacha ahí parada. Y voy pasando y ella me hace ¿cómo me hace? Y yo la volteo y dije, pues le voy a hacer la caridad. No ha vendido, no ha tenido clientes. Y ya empiezo, ¿cómo te llamas? Ella me dice su nombre. Obviamente, pues vio bueno, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a ser? Pues ve bueno, no la juzgo, tiene buen gusto. Entonces, yo empiezo a tener una relación con ella, pero ella además es casada. Todos tienen que decir. Pero ahora yo me empiezo a enamorar. Ella se empieza a enamorar, pero mi esposa no sabe. Y no vayan a ir de chismosos, no queda. Ella pues en la casa, los hijos. Obviamente ve que yo empiezo a cambiar, que ya el dinero no me rinde igual, porque ahora hay que dividirlo en 2 casas. Esto me lo contó el güero, Casi pasa. Y entonces, aquí surge algo muy, muy interesante. Cuando yo tengo intimidad con ella, al tener relaciones sexuales, ¿qué hay en el acto sexual? Sangre. Yo hago un pacto de sangre con ella. Y cuando tú le ofreces sangre al pecado, aumentas la entidad de pecado. Aumentas la entidad demoníaca. Y entonces yo me veo sujeto a un pacto de sangre. Y entre más relaciones sexuales tenga con ella, más es mi atadura. Y entonces después mi esposa se entera. Chismosos ustedes dijeron. Y entonces ella me empieza a amenazar. Me empieza a decir, no, te voy a meter licenciado, te voy a meter pensión alimenticia. Me cachetea, a ver, cachetadas espiritual. ¿Hago yo caso? Porque es más el pacto, la atadura, el yugo al cual me estoy sometiendo. Y ella se siente desesperada. Voy a perder al bombón. Cachetea, chilla y dice, el típico, vamos a tomar terapia. ¿Quieren solucionar con terapia un asunto que es profundo y espiritual, donde hay
pactos de sangre. Los moabitas se destruyen ¿con qué? Con sangre. Entonces, yo no la quiero dejar. Ella tampoco me quiere dejar. Y entrar en el dilema, ¿por qué te conocí después? ¿Por qué no te conocí antes? Eso me lo contó la hermanita, ¿eh? Y entonces ella dice, ¿cómo le hago? Porque yo quiero rescatar mi familia. Si aquí hay sangre, ella tiene que invocar una sangre más poderosa. La sangre que rompe, que destruye, que anula todo pacto de pecado, maldición o atadura demoníaca. ¿Qué es la sangre de quién? De Cristo. De Cristo. Cuando ella empieza a invocar sangre aquí, los pactos se rompen, las ataduras se rompen. Toda persona que vive una vida sexual promiscua, toda persona, toda mujer que dice, hermano Víctor, yo estoy en una relación que no me conviene, pero yo no sé, no puedo dejar a ese hombre. Tienes que invocar la sangre de Cristo en tu sexualidad, en esa relación, para que la sangre de Cristo rompa toda atadura. Porque por tus propias fuerzas humanas no vas a poder. Los moabitas se destruyen con la sangre, pero la sangre de Cristo. Amén. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Es la sangre la que te libera, la que te restaura y la que te sana. Di conmigo, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Gracias por escuchar este mensaje. Espero haya sido de edificación en tu vida. Pero antes de que nos despidamos, quiero pedirte dos favores. El primero es que compartas esta enseñanza con algún amigo, alguna comadre, algún familiar, algún hermano que necesite escuchar esta palabra para que Dios toque su corazón. Mándale el link de esta prédica y dile, comadre, tienes que escuchar esta prédica. De esta manera te vuelves un sembrador de la palabra y haces que el evangelio llegue a más y más y más personas. La segunda cosa que te quiero pedir es que nos ayudes a equipar esta comunidad, a que cuente con los medios necesarios para que pueda servirte mejor. Esto lo hacemos posible si tú nos ayudas con una ofrenda, una donación, lo que nazca de tu corazón. Si estás en Estados Unidos, $1. En México, $1, 5 pesos, 10 pesos, lo que desees. De esta manera podemos sufragar todos los gastos que implica realizar contenido, pero sobre todo sostener una comunidad que le sirva a Dios, que le sirve al evangelio. Apelo a tu generosidad. Aquí aparece un link o en pantalla aparecen los datos para que puedas realizarlo y tal como lo dijo nuestro Señor Jesús, aquel que les dé un vaso de agua no quedará sin recompensa, que lo que tú aportes te sea multiplicado y bendecido al 100%. Amén. Gracias por tu aportación y no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima enseñanza y que Dios te bendiga.